por permitirnos el ser introducidos en la palabra y por medio de su Espíritu. Es importantísimo que para que podamos comprender la palabra, tengamos la ayuda del Espíritu Santo. La palabra principalmente es para la iglesia, para los hijos, los que han nacido del Espíritu y pueden tener acceso por la gracia a los misterios de Dios, a poder profundizar en las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, si me permiten un momentico, hermanos, quisiera orar. Bueno, ya oraron por la palabra y oraron por mí, pero quisiera orar un poquito más. Necesito ser fortalecido por el Señor y estén ustedes entonces conmigo en esta primera parte del compartir, que es poner delante del Señor lo que es esta palabra, la cual proviene de Él. Señor, en agradecimiento a ti por lo que has hecho por medio de tu Hijo, en tu infinito amor, en tu gracia sobreabundante, nos ponemos en tus manos, Señor, reconociendo que no es por obras, sino que es por medio de la fe, al tomar de la gracia que tú nos entregas en Cristo Jesús. Apelo a esa gracia para que sea por medio de ella que podamos hablar, compartir tu palabra, dar por medio de ella la instrucción que proviene de ti, la corrección de ser necesaria, también la exhortación, a fin de que podamos ajustarnos a la voluntad tuya. Ayúdanos a todos, ayúdame a mí a comunicarla, ayuda a mis hermanos que la reciben, al igual yo, pues aunque tengo la comisión de comunicarla, también soy receptor de la misma. Así que en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a hacer algunos comentarios sobre la epístola a los hebreos. Esta es una epístola muy densa, muy compleja, y a fin de no divagar, pues el tiempo es supremamente corto y nos llevaría muchas sesiones, quizás meses y aún años, el poder comentar la epístola. Pero pues por causa del tiempo vamos a pretender ser muy concisos. Sí, el Señor me tiene que ayudar a mí para ser conciso, ustedes me conocen. Entonces comenzaría diciendo que el tema principal de esta epístola a los hebreos es Cristo como superior al judaísmo y a todo lo que está relacionado con la religión judía. Por lo tanto, entendiendo eso, el nuevo pacto al cual Jesucristo dio consumación en la cruz es mejor que el antiguo pacto. Entonces, ese es el tema de esta epístola, escrita a los hebreos para que ellos pudieran comprender la superioridad de Jesucristo sobre los temas que vamos a tratar más adelante. La superioridad de Cristo en cuanto a los ángeles, en cuanto a Moisés y en cuanto a Aarón. Y como resultado de esa obra del Hijo de Dios, se nos ha entregado un nuevo pacto, el cual es superior al antiguo. A título de introducción, podríamos decir que
los primeros versos nos muestran que Dios ha hablado de muchas maneras. Con esto, el escritor de la epístola, que no la firma, no tiene un nombre, entonces no podríamos decir de quién es, más podríamos sospechar por la forma de escribir y por la salutación final que él hace a Timoteo, que muy posiblemente esta epístola la escribió el apóstol Pablo. Y entonces él apela al principio de la escritura a decir que Dios ha hablado de muchas maneras. Bueno, la epístola a los hebreos pone el énfasis en el hecho de que es Dios y no el hombre el que ha hablado, y lo ha hecho por medio de su palabra. Conforme al concepto de este libro, toda la escritura es el hablar de Dios. Y esto es importante y Pablo lo quiere resaltar. Es el hablar de Dios porque en esta epístola el escritor va a ir a muchas escrituras que toma del antiguo pacto a fin de establecer el patrón, de establecer la verdad sobre la cual él quiere hablar a los hebreos. Es importante entender que las escrituras son la reseña de lo que fue inspirado por Dios. Dios inspiró, los hombres inspirados hablaron y los escribas escribieron, y ese legado que hoy lo tenemos como las escrituras es el hablar de Dios. Por eso, al referirse al Antiguo Testamento, esta epístola dice en los capítulos 3, 7 y 9, 8 y también en el 10, del 15 al 17, que la escritura es el hablar del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, Dios no habló al pueblo de una sola manera. Y de esta forma es que él comienza, que Dios habló de muchas maneras. Bien, él habló de muchas maneras, habló a los patriarcas de una manera, a Moisés le habló de otra manera, a David le habló de otra manera y a los profetas les habló de muchas maneras. Entonces, es muy apropiado y significativo que este libro del hablar de Dios sea llamado la epístola a los hebreos, ya que el primer hebreo mencionado en la escritura, eso lo podemos ver en Génesis 14, 13, es Abraham, el padre de todos aquellos que por medio de la fe tienen contacto con Dios. Sí, porque ese también es un punto relevante en esta epístola, la fe. La fe y no las obras de la ley. Y allá vamos a llegar poco a poco. Entonces, Abraham es llamado el padre de la fe, o sea, de todos aquellos que por medio de la fe, así como él lo tuvo, podemos tener contacto con Dios. Por esa razón, en Éxodo 9, verso 1 y 13, el Señor es llamado el Dios de los hebreos, de donde la raíz de la palabra hebreo significa cruzar. Y esto puede significar cruzar ríos o fronteras o linderos que delimitaban los territorios en el tiempo de Abraham. Entendamos que las naciones estaban delimitadas por medio de fronteras y una de esas fronteras eran los ríos. De modo que pasar de un lugar a otro lugar, atravesando esa frontera, cruzando esa frontera, eso hace al hombre un hebreo. De allí entonces el significado
o que podemos entender de lo que es un hombre que pasa de un reino a otro reino. A los hebreos entonces, o aquellos, como Dios les llama al Dios de los hebreos, son todos aquellos que como Abraham cruzaron la frontera para salir del lugar en donde se encontraban a la tierra que Dios les iba a mostrar. Fue así como Dios llamó a Abraham: sal de tu tierra, así importante, de la casa de tu padre y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ese fue el llamado de Abraham y sigue siendo el llamado de Dios para los hombres. Es un llamado que nosotros a veces no lo entendemos muy bien, pero viene como una fuerza o presión que nos guía a salir de donde estamos al lugar a donde Dios nos quiere llevar. Entonces, en este libro, la intención de Dios en su hablar era que los judíos que habían creído, número uno, abandonaran la ley y abrazaran la gracia. Recordemos que este asunto de Hebreos está hablando de dejar un lugar para ir a otro lugar, de cruzar, de pasar la frontera. Entonces, no solamente habla de Abraham y sus descendientes, sino que también nos señala a nosotros que somos hijos de Abraham y que debemos caminar también sus pisadas. Entonces, repito, debemos abandonar los judíos, bueno, en este caso específico, porque fue escrito para los judíos que estaban regresando a Moisés. Un asunto bien complejo y peligrosísimo, pero que también nos habla a nosotros, los que vivimos en el día de hoy. Abandonar la ley y abrazar la gracia, tal y como lo podemos ver en los capítulos 4, 16, 7, 18, 19, para los que están tomando nota, 12, 28 y 13, 9. Doy estos versos para los que sé que toman nota y luego quieren ir a comprobar lo que se está diciendo. Número 2, que los judíos abandonen el viejo pacto y pasen al nuevo, como lo podemos ver en el capítulo 8, versos 6, 7 y 13. Tercero, que los judíos abandonen el servicio ritual del Viejo Testamento y pasen a la realidad espiritual del Nuevo Testamento. Capítulo 8, verso 5 y 9, 14. Número 4, que los judíos abandonen el judaísmo como religión y pasen al seno de la iglesia. Capítulo 10, 25 y 13, 13. Esto es importante porque recordamos el discurso del apóstol Pedro en el capítulo 2, cuando él está predicando por primera vez el evangelio ante una multitud de judíos. Él al final les dice, con muchas palabras, con muchas exhortaciones, que abandonen, que dejen la perversa generación, que la dejen y pasen a donde Él o el Espíritu les está llamando. Dice la palabra allí que los que recibieron su palabra fueron bautizados aquel día como 3,000 personas. Entonces ahí estamos viendo la operación del Espíritu Santo que nos llama por medio del Evangelio a salir de una generación que está bajo el maligno a ser introducidos en la iglesia de Jesucristo. Por eso dice que se añadieron a la iglesia como 3,000 personas y ya ustedes saben lo que dicen los versículos siguientes, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones. El número 5, que los judíos abandonen las cosas terrenales y pasen a las celestiales. Esto es muy importante, porque sigue siendo una exhortación para nosotros. Para nosotros, cuando el Señor le dice al ángel de la iglesia en Éfeso, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Fíjese que esta palabra hace mención de una posición. El haber caído nos muestra que la posición en la que se encontraba era una posición alta, y podemos decir que es la posición en el espíritu, y se puede caer de esa posición a una posición baja, o sea, la terrenal, que es lo que el Señor Jesús quiere señalar en esta palabra. Recuerda de dónde has caído y ve y haz las primeras obras, pues si no, quitaré tu candelero de su lugar. Esto lo podemos ver en el capítulo 12, del 18 al 24, para los que están tomando nota. Como sexto punto, que los judíos abandonen el atrio, donde está el altar, y pasen al lugar santísimo donde está Dios. Esta es una manera de hablar, este es un lenguaje del Viejo Testamento, pero que se aplica a la realidad espiritual del día de hoy. Porque en el tiempo antes de Cristo existían dos lugares principales: el atrio, donde estaba el altar de sacrificios y el lavacro, y donde se ofrecían los sacrificios por causa del pecado, y el lugar santísimo, que se encontraba en otro lugar, para el cual había que atravesar un velo a fin de podernos encontrar por la obra de Jesucristo allí en la presencia de Dios. Eso lo logró Cristo, no se podía antes. Antes no se podía, porque el hombre estaba en una condición que le impedía pasar esa frontera, pasar ese velo de la carne que significaba el pecado. Pero por la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, ya sabemos que el cuerpo de carne fue partido, y al ser partido, entonces el pecado en la carne fue condenado, que había sido condenado, pues en Adán fue aquí ajusticiado, para que Dios estuviese satisfecho en esa justicia. Entonces, la exhortación del escritor es que se abandone el atrio y se pase, porque ya se puede pasar al lugar santísimo. Eso lo podemos ver en el capítulo 13, versos 9 y 10, y en el capítulo 10, versos 19 y 20. Número 7, que ellos abandonen la vida regida por el alma y pasen a la vida regida por el espíritu. Capítulo 4, verso 12. Para esto, entonces, vale la pena recordar lo que el Señor indicó a aquellos que le estaban siguiendo. Les dijo que si alguno quisiera venir en pos de él, debía negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día para seguirle. Pero a continuación dijo que el que quería ganar su vida, ese la iba a perder. Pero quien perdía su vida por causa de él, ese la iba a ganar. Entonces, esta es una exhortación importantísima para el tiempo de hoy, porque la única manera de pasar la frontera entre la carne y el espíritu es negar la vida del alma. Si no negamos nuestra vida, en la cual hay mucho poder, hay muchos deseos, hay incluso muy buenas intenciones, no vamos entonces a poder experimentar el poder de resurrección que operó en Cristo al resucitarle de entre los muertos.
Ese mismo poder de resurrección es el que opera todavía. ¿Para qué? Para llevar a los que toman este camino, este cruzar a una vida nueva, que ya no es en el hombre natural, sino en el hombre espiritual. Pablo, entendiendo estas cosas, dice que con Cristo está juntamente crucificado y ya no vive más, ya no vive él, ya no vive él, sino que Cristo es el que vive en él. Y lo que ahora vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo del Hombre que lo amó y se entregó a sí mismo por él. Entonces, bueno, hay muchos paralelos o complementos que nos muestran que la exhortación del Espíritu sigue siendo la misma en muchas partes de las Escrituras. Y por último, como número 8, que se abandonen los rudimentos, o sea, los fundamentos, y se pase a la madurez de la vida en la verdad. Esto está en el capítulo 5, verso 11, y también en el capítulo 6, versos 1 y 2. Allí debemos recordar que el apóstol apela, el que escribe esta epístola, a que seamos maduros y no niños, que habiendo oído las palabras desde hace mucho tiempo, no son maestros, ya debieran estar enseñando, ya debieran haber madurado, pero no lo hacen por cuanto son niños. Y ese era pues el problema de los hebreos en el tiempo, causal, que inspiró esta epístola, que nos habla para el tiempo de hoy de lo mismo. Debemos entonces pasar estas fronteras, ser hebreos en ese sentido, no solamente porque somos descendientes de Abraham en el linaje de Jacob, sino porque somos descendientes de Abraham, todos los que por la fe hemos creído en Jesucristo. Entonces, hermanos, esas son las exhortaciones del Espíritu para nosotros hoy en día. Los judíos que creyeron en el Señor no eran los únicos que debían ser tales cruzadores. Entonces, no era para ellos solamente, sino que, bueno, es para nosotros en el tiempo de hoy. Y yo creo que el propósito de este libro era hablarle a todos los que son hijos de la fe, hijos de Abraham por la fe. O sea, seas judío, seas gentil, no interesa. Lo que interesa es que nos podamos identificar ambos pueblos en uno, en Cristo, que es lo que hace que los dos testigos puedan estar viendo lo mismo. Tanto los testigos que proceden de Israel, en las tribus que se asentaron en la tierra prometida, de la cual viene Cristo, como los que estaban en las naciones, los gentiles, a quienes se les predicó el Evangelio para que por medio de la fe pudieran tener entrada al mismo reino del Padre, que es por medio de Jesucristo. Como punto B, también el escritor dice que Dios ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces, punto 1, Dios ha hablado de muchas maneras en el pasado, pero ahora, en el presente, Dios nos ha hablado en el Hijo. Entonces, hermanos, así como en el Antiguo Testamento Dios habló por medio de los profetas que fueron impulsados por su Espíritu, y digo profetas, todos aquellos como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Moisés, como David, etcétera.
En todos ellos estaba el Espíritu, inspirándolos y mostrándoles por inspiración aquellas cosas que pertenecían a ese lindero por fuera del lindero terrenal, hacia la eternidad, hacia esa ciudad celestial, hacia esa Jerusalén, la cual al final de su vida Abraham vio y se dio cuenta que él no era ciudadano de esta tierra, sino que él era ciudadano de otro lugar, de un reino inconmovible, de una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, bueno, Dios habló en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Dios nos habla en la persona del Hijo, quien según el verso 8 es Dios mismo, pero manifestado en carne a fin de expresarse o darse a conocer. Entonces, Dios quiso darse a conocer y lo hizo por medio de su Hijo. Recordamos que le preguntaron alguna vez al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ellos querían ver al Padre, conocerlo. Pero Jesús les dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y ¿no has visto al Padre? ¿No sabéis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿Acaso no sabéis que el Padre y yo somos uno? Entonces, por muchos laditos de las Escrituras podemos ver que el Padre como Padre, ¿sí? No como los hebreos le conocían, no como los judíos le conocían, sino como Cristo vino a darlo a conocer como Padre. ¿A fin de qué? A fin de que nosotros los de la fe pudiésemos acercarnos de una manera franca y sin temor a aquel que envió a su Hijo para obtener hijos. Somos ahora los hijos de Dios y no debemos avergonzarnos ni debemos tener temor de llamarle Padre. La gran diferencia entre los antiguos y los de ahora, que por medio de la obra expiatoria de Cristo nos podemos acercar a aquel que es Dios sobre todas las cosas, pero que es también nuestro Padre. Sí, en el Antiguo Testamento el Padre estaba escondido. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Dios el Hijo lo ha expresado, lo ha dado a conocer, como podemos ver en Juan capítulo 1, verso 1, que nos dice que Cristo es el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. También el verso 18, si la memoria pues no me hace pasar una vergüenza, también está escrito que a Dios nadie le ha visto jamás, mas el Hijo de Dios lo ha dado a conocer. Bien, entonces, ahora es el Hijo el que da a conocer al Padre. Qué importante eso, qué importante. Ya no son los profetas, sino que ahora es Dios mismo encarnado el que da a conocer las palabras que son muy importantes para nosotros, recibirlas, guardarlas y ponerlas por obra. Es un cambio abrupto, fuerte, podríamos decir un cambio de paradigma, del Antiguo al Nuevo Testamento, de la ley a la gracia, de las palabras que fueron habladas a los antiguos y de las palabras que ahora son habladas por medio del Hijo para nosotros los que somos llamados a la casa de Dios. Entonces tenemos que el Hijo como el Verbo de Dios, o sea,
el hablar de Dios, es quien ha dado a conocer a Dios Padre. En Juan capítulo 1 y 18, que ya lo mencioné, pero también en Apocalipsis capítulo 19, verso 13, también escribe el escritor de Apocalipsis, que es Juan, que él es el verbo de Dios. Entonces, el verbo de Dios es el hablar de Dios, es lo que Dios habla directamente, ya no a través de un mediador, sino directamente. En este libro, la epístola a los Hebreos, el Hijo de Dios es el centro y el enfoque de este libro. Podríamos decir que así como Romanos es la gloria del Evangelio, la epístola a los Efesios, la gloria que nos permite ver a la iglesia, Hebreos es la gloria de Cristo. Sé que Colosenses también se le llama la gloria de Cristo, pero cuando vemos y afinamos nuestra vista, nos vamos a dar cuenta que el centro de este libro es establecer a Cristo sobre todo. A Cristo sobre todo, a fin de que aquellos que estaban dudando dejaran de dudar, quitaran la vista donde la estaban poniendo en Moisés y en las cosas relacionadas con Moisés, la ley y el antiguo pacto, y pudieran ver a Cristo exaltado sobre todas las cosas, trayéndonos un nuevo acuerdo o pacto con Dios. Encontramos entonces que en la deidad el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la impronta de su sustancia. En la creación, el Hijo es el medio por el cual el universo fue hecho. Se lo vemos en el verso 2. Siendo el poder que sustenta todas las cosas con la palabra, con su palabra. Verso 3. El Hijo es el heredero designado para heredar todas las cosas que fueron hechas. Qué importante estas declaraciones que deberíamos subrayarlas y deben estar guardadas en nuestro corazón, porque nuestra vida va a depender mucho de lo que recibamos en relación al conocimiento del Hijo de Dios. Fíjese, hermanos, que el libro, la epístola a los Efesios, nos dice que es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. La epístola a los Efesios, que nos muestra la gloria de la iglesia, hace ese énfasis tan importante que cuando Él ascendió, cuando Cristo ascendió desde las partes más bajas, Él dio dones a los hombres y constituyó. Al dar esos dones, constituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, ¿a fin de qué? A fin de que ellos perfeccionen a los santos para la obra del ministerio, el cual es la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es central, esto es fundamental y debe estar muy claro para nosotros que lo que se pretende hacer o lo que se quiere hacer, no se pretende, lo que se debe hacer, porque no es una pretensión, sino que es un mandamiento, es la edificación del cuerpo de Cristo, que es la casa de Dios, que es la iglesia local y que es hasta que, o sea que estos que fueron constituidos
fueron constituidos hasta que los santos estén ya en la obra del ministerio. Entonces, ellos tienen un tiempo, están hasta, es temporal, no van a estar perpetuamente, sino que hasta que ya haya una madurez, fíjese, apela a la madurez, y en esa madurez todos estemos en la obra de la edificación del cuerpo de Cristo, porque hay una meta a alcanzar, y esa meta a alcanzar es el conocimiento del Hijo de Dios. Y en ese conocimiento del Hijo de Dios, poder llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, para lo cual todos, absolutamente todos los que tenemos comunión en una determinada localidad, debemos llegar a la unidad de la fe. Entonces, entendemos que la edificación tiene que ver con ¿qué? La edificación del cuerpo de Cristo, llegar a la unidad de la fe. Quiere decir que hasta que todos estemos pensando como Cristo quiere que pensemos, hasta que todos tengamos la mente de Cristo y no haya diferencias, unos no cojan a la izquierda, otros no cojan a la derecha, no nos ocurra como a los corintios, ¿sí? Que en el tiempo de Pablo, hace muchísimos años, casi 2000 años, ellos eran tendenciosos, partidismos se estaban dando, y en esos partidismos se estaban dividiendo. ¿Por qué? Porque no tenían un mismo pensar ni un mismo parecer. No eran de un mismo corazón. Pues qué importante es que entendamos que es este asunto fundamental del conocimiento de quién es el Hijo y hasta dónde el Hijo nos nutre y nos lleva a la plenitud, a la madurez que es Él, la cabeza. Bueno, en la redención el Hijo efectuó la purificación de los pecados del hombre. Todo esto que estoy mencionando ha sido extractado de la epístola a los Hebreos, pero la estoy mostrando de una manera estructural a fin de que podamos tener o las podamos poner en nuestra mente a fin de que las absorbamos y las podamos guardar en nuestro corazón. En la exaltación, el Hijo fue ascendido y glorificado y está sentado a la diestra de Dios Padre en los cielos. En fin, este libro nos revela el contraste que hay entre el Viejo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento estaba fundado en la ley de la letra, que se cumplía con formalismos tales como la circuncisión, comidas, coma esto, no coma esto, o bebidas, días de fiesta, que estaban determinados por las lunas nuevas, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que habría de venir, según Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, que en concordancia con la epístola a los Hebreos vemos que el Espíritu es el mismo, nos está mostrando que ahora hay algo nuevo, diferente, a lo cual debemos avanzar. Bien, estos eran mandamientos en el tiempo de la ley, en el tiempo de Moisés, para el hombre terrenal, que es temporal y visible, se puede ver, el cual, en virtud a su estado natural sin el espíritu, estaba obligado a esas prácticas de la religión judaica, las cuales, una vez venido Cristo, ellas tenían que ser abandonadas. Entonces, esa es la epístola a los Hebreos, pasar de un lugar a otro, dejar esto para avanzar y en el avance poder madurar a fin de alcanzar la estatura a la cual se llega por medio de la fe.
en Jesucristo. Bien, en contraste, el Nuevo Testamento está fundado en la vida del Espíritu, que es, a diferencia de la ley, esta es una vida celestial y permanente. No es algo que viene y va, sino que cuando estamos en el Espíritu, cuando estamos en Cristo, cuando estamos en el cuerpo de Cristo, que es estar en Cristo, guardando la fe, es una vida permanente. Es una vida que procede de Dios, no es la vida que procede del alma humana, sino que procede del cielo, viene de Dios Padre, pasando por Jesucristo y siendo suministrada por medio del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo suministra esta vida a nuestro espíritu, desde donde debe pasar. Allí hay otro pasar al alma para que la vida del alma sea transformada en una vida nueva. El corazón de piedra va a convertirse en un corazón de carne. El corazón que antes tenía que ver las cosas de una manera natural, y por eso las tablas en piedra, ahora sería un corazón que conocería directamente la voluntad de Dios. Y de esa forma entonces el Padre podría tener hijos y nosotros podríamos tener un Padre. Conoceríamos la voluntad de Dios y la haríamos, sin la necesidad de que existiera la ley que obliga, sino que ahora era la vida del Espíritu la que nos conduce, la que nos guía y nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Entonces, el Viejo Testamento apunta a Moisés, el cual está ligado por lo que se le mandó hacer a las obras de la ley. Sin embargo, el Nuevo Testamento apunta a otro, el cual está ligado a la gracia de Dios, o sea, a Cristo. Una gracia que se recibe por medio de la fe en Él, por medio de la fe en el Hijo, Y esta es la centralidad de la epístola a los Hebreos. Todo lo que se transmite, se muestra acerca del Hijo como superior a todo, lo recibimos por medio de la fe. Pero esa es una gracia, ¿sí? La salvación es por gracia y se recibe por medio de la fe, no por obras, no es por obras. Y esas obras eran las obras de la ley, que tenían mandamientos para el hombre en su naturalidad, en la carne, pero que por su estado no le podían cumplir a Dios. Entonces la ley, aunque es buena y sigue siendo buena, vino más para dar a conocer la condición caída del hombre, a dar a conocer la imposibilidad que había en el hombre en su estado pecaminoso de cumplirle a Dios, y se convirtió entonces en un ayo para llevarnos a Cristo. Entonces, obró como una ayuda, como un impulso que generaba en la persona que quería cumplir la ley y que se daba cuenta de que dentro de él había algo que le impedía cumplirla, que era otra ley, la ley del pecado y de la muerte. Se preguntara al no poderle cumplir a Dios, ¿qué tenía Dios como respuesta a ese clamor? Y la respuesta de Dios siempre fue la misma: la gracia. Y esa gracia nos habla de aquel que se da por los hombres. Y siempre estuvo la gracia, aunque no era el énfasis del Antiguo Testamento, pero la gracia siempre aparece en hombres como David, el mismo Abraham, ¿sí? Que no conoció la ley mosaica como fue establecida, pero fue un hombre que vivió por la fe. Y al vivir por la fe,
sus obras le fueron contadas por justicia. O sea, fue considerado justo. Bien, hermanos, con esta introducción y por causa del corto tiempo, que yo creo que ya estamos avanzando hacia el final, lástima, me voy a permitir compartir una estructura que he realizado, como yo la veo, del libro a los Hebreos y está compuesta de 6 puntos. Y esto es solo para que no nos perdamos en la cantidad de menciones, porque tiene muchas menciones esta epístola, menciones al antiguo pacto, menciones a las obras que se hacían en el atrio, a lo que el sumo sacerdote Aarón, por causa de la ley de Moisés, tenía que hacer, y cómo se muestra el contraste entre lo que hacía Aarón y como sumo sacerdote y lo que ahora hace Cristo como el sumo sacerdote, no según el orden de Leví o descendencia de Leví, más que porque Cristo no descendía de Leví, sino de Judá. O sea que en ese orden Cristo no hubiera podido ingresar al sacerdocio. Más de esa manera también Dios lo quiso mostrar, Cristo no pertenece a este orden, sino que Él es sumo sacerdote, como está declarado por Dios, según el orden de Melquisedec, un rey sacerdote que no se le conocen padres, no se le conocen familiares, no se sabe de dónde procede y no se sabe, no está dicho que haya muerto. Entonces es una manera de decir que Cristo es un sumo sacerdote que nos puede servir mejor porque es eterno, no muere como si morían los sumos sacerdotes en el tiempo antes de Cristo. Entonces era necesario que fueran reemplazados. Entonces, simplemente voy a mencionar y después voy a dar unas conclusiones para así entonces terminar esta corta exposición de la epístola a los Hebreos. Número uno, hablo de la estructura de este libro. Número uno, la superioridad de Cristo. ¿Sí? Se apela a esa superioridad. Podemos decir que Él es superior a los ángeles y encontramos en el capítulo 1 que Él, siendo superior a los ángeles, a todo lo largo del capítulo 1, ustedes ya lo han leído, yo sé que han estado a lo largo de los últimos días leyendo la epístola, entonces esto les es familiar. De modo que no lo vamos a repetir, no vamos a volver a leer lo que ustedes ya han leído. Simplemente voy a hacer menciones. En esta superioridad de Cristo a los ángeles encontramos que como hijo de Dios y como Dios. O sea, Él es superior a los ángeles como hijo de Dios y como Dios, según capítulo 1, versos 4 y 14. Y también como hijo del hombre y como hombre, según capítulo 2, versos 5 al 18. Entonces, la superioridad de Cristo sobre los ángeles es, número uno, por ser hijo de Dios y también por ser Dios. Y número dos, por ser hijo del hombre y como hombre. Allí se juntan estos dos, digámoslo, como lo podríamos mencionar, naturalezas que se conjugan de una manera perfecta en Jesucristo. Él es perfectamente Dios, Él es hijo de Dios y Dios, pero también es hijo de Adán y es un hombre perfecto. Por eso es tan perfecto y tan superior como el Salvador de toda la humanidad. Número 2, superior a Moisés.
Sí, como el apóstol es digno de mayor honra y gloria. Capítulo 3, versos 1, 6. De Cristo se dice, bueno, de Moisés se dice que fue fiel a la casa de Dios, como siervo. Sirvió fielmente a la casa de Dios. Pero de Cristo se dice que Él, como Dios, es el que edifica la casa. O sea que por todos lados Él es superior a Moisés. No solamente Él es el que edifica la casa, que es la iglesia, la cual somos nosotros, si mantenemos la fidelidad hasta el día de Jesucristo, hasta el día que seamos llamados, como Cristo así lo dice, a la respuesta de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respuesta a la pregunta de Jesús, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres un profeta. Bueno, en fin, los hombres lo que están viendo en su naturalidad es a un hombre de carne. Por eso Jesús se maravilló cuando Pedro responde, tú eres el Cristo. Bueno, hasta allí podría uno decir, sí, claro, el Cristo, el Mesías, viene como un hombre, pero lo que dijo a continuación es lo que maravilló a Jesús, porque confesó que él era el Hijo del Dios viviente. Eso para un judío, para que un judío pudiera decir eso no lo podía conocer sino por medio de revelación. Entonces fue la revelación que el Padre le dio a Pedro por medio del Espíritu, lo que llevó a Pedro a declarar, tú eres el Cristo o el Mesías, el Hijo del Dios viviente. A esa respuesta de Pedro es donde Jesús ahora muestra, ahora Jesús va a revelar algo muy importante. El Padre le revela a Pedro quién es Él y ahora Jesús revela con base en eso, con base en esa roca o fundamento, Él revela que Él es el que edifica la iglesia. Entonces, fíjese, hablando de Moisés, siervo fiel en la casa de Dios, pero Jesús, como Dios, es el que edifica la casa de Dios. O sea, no solamente Él es el que conoce, no solamente Él es el patrón o diseño, sino que Él es el que edifica la casa de Dios. Una superioridad enorme. Número 3, Él es superior a Aarón. Eso lo vemos en el capítulo 4, verso 14, hasta el 7 y 28, todo lo que se habla acerca de Aarón, pero también de Jesús. Es el sumo sacerdote. Aarón, ¿quién era en el tiempo de Moisés? Aarón, su hermano mayor, era el sumo sacerdote. Así Dios estableció al principio ese orden para llevar a los hebreos, para llevar al pueblo de Israel fuera de Egipto a la tierra prometida. Tenía un legislador que era Moisés y tenía un sacerdote superior, el jefe, digámoslo así, de todos los sacerdotes, y este era su hermano Aarón. Entonces, en las funciones de este sacerdote Aarón, muchas cosas se hacían en el tabernáculo, pero ahora el autor de la epístola apela a Cristo como superior sacerdote, según el orden de Melquisedec. O sea, no es según el orden de la carne temporal que muere y tiene que ser reemplazado, sino que Cristo no muere, ya murió y después fue establecido en los lugares celestiales como un sumo sacerdote. Entendamos que un sumo sacerdote es el que tiene el privilegio de acercarse a Dios, de rogarle a Dios, claro, y de llevar también la intercesión o las rogativas del pueblo. Así que
nosotros tenemos un sacerdote superior, el cual, por lo mucho que sufrió, conoce los sufrimientos del hombre y se compadece del hombre, y entonces está atento a los ruegos y a las peticiones del hombre que está conectado a él por medio de la fe. Bien, él es un sumo sacerdote grande, perpetuo y viviente que nos puede salvar por completo. Capítulo 7, versos 1 y 28. Ok, entonces eso en cuanto a la superioridad de Cristo. Número 2, el nuevo pacto de Cristo es mejor que el viejo pacto. Eso lo podemos ver en los capítulos 8, del 1 al 10, 18. Ya ustedes han leído, entonces no me voy a detener, simplemente voy a mencionar estos aspectos como títulos o como énfasis importantes en esta epístola que nos quiere dar a conocer la superioridad de Cristo, pero también la superioridad del nuevo pacto. Bien, hay un mejor pacto de mejores promesas con un ministerio más excelente. Capítulo 8, versos 1-13. Hay mejores sacrificios con una mejor sangre, la de Cristo, con el mayor y más perfecto tabernáculo celestial. Allá a ese tabernáculo entró el Señor Jesucristo con su propia sangre. Entonces, estas cosas hacen una diferencia y una distinción que podemos decir de la tierra al cielo. Nada que ver para irse a lo que estaba sucediendo con ellos, regresarse. Fíjese que ellos han cruzado la frontera, pero ahora se quieren regresar. No, eso no puede ser. Número 3, esta parte es muy importante. Podríamos decir que sin esto todo lo demás se cae. Y es que hay un camino único, el cual se debe caminar, y es el camino de la fe. Capítulo 11, del 1 a 40, muestra dos aspectos importantes. El primer aspecto es la definición de la fe, y el segundo aspecto nos habla de los testigos de la fe. De los versos 2 al 40 nos habla desde Abel hasta todos aquellos hombres que por la fe vivieron. Sin ver el cumplimiento de las promesas, ellos veían con ojos que traspasaban las fronteras de la naturalidad y se adentraban a las fronteras de lo eterno. Y así vivieron estos hombres que nos sirven como ejemplo hoy en día. Muy importante que el autor de esta epístola, inspirado, tenga este punto central de la fe, porque fíjese que hay una gran diferencia entre vivir por obras a vivir por fe. Cuando se vive en la ley y bajo las obras de la ley, las cuales son obras muertas, no es necesario tener fe. Si se te dice no comas, bueno, no comas esto, no voy a comer esto. Si se te dice circuncídate, te vas a circuncidar, que entre otras, los que se circuncidaban eran niños de 8 días de haber nacido. Entonces, ¿quién les iba a decir a estos niños si se querían circuncidar? Pero bueno, así lo quiso el Señor para mostrar que la ley opera de una forma y la fe opera de otra forma. De modo que si queremos vivir nuestra vida cristiana, tenemos que vivirla en la fe de Jesucristo. Eso exige de nosotros creerle a Dios. Si no le creemos a Dios, entonces no podemos entrar en las promesas, no podemos recibirlas y no vamos a poder la bendición de Dios, no la vamos a ver, que es manifestada a los que creen, a los que oyen, y al oír, entonces avanzan. Si oyeres hoy su voz,
como está escrito, no os endurezcáis, no endurezcáis vuestro corazón como los antiguos, porque también este escritor apela a ese asunto, al decir que los antiguos, sí, hablando de los israelitas que salieron de Egipto y salieron con obras portentosas del poder de Dios que les demostró que Dios estaba en ello. Sin embargo, cuando llegaron al desierto y Dios les pidió que obedecieran, ellos no obedecieron. Ellos a todas horas estaban en un estado de incredulidad, de amargura, de murmuración. Ellos tenían el corazón endurecido y por causa de eso, ellos no entraron al descanso de Dios. No pudieron disfrutar la promesa que Dios le había hablado a los padres de que les daría, de que los llevaría a una tierra para ellos. Dios había prometido una tierra para ellos, sacándolos de ser esclavos de los egipcios y llevándolos a ser libres para que en la tierra de la libertad ellos pudieran disfrutar los frutos de la tierra como tipo de el disfrute que hoy tenemos de Cristo. O sea que Cristo ahora es nuestro disfrute y lo disfrutamos al comerlo por medio de la palabra, por medio de la comunión que es con el Padre y con el Hijo, por medio de la comunión con los apóstoles, o sea, la doctrina de los apóstoles. Ellos murieron, pero la escritura sigue vigente, el mismo espíritu que inspiró a los apóstoles sigue vigente. Entonces, cuando entramos, cuando somos introducidos en esas escrituras, en esos mandamientos, ¿sí? En esas doctrinas que son las de Dios dadas a Cristo y que fueron dadas a los apóstoles, inspirados para que escribieran. Cuando entramos por ese camino, entramos a un camino de disfrute. No es el disfrute de la carne, es el disfrute de Cristo por medio del Espíritu. Muy diferente a estar contento en la carne, a tener el gozo del Espíritu, al cual el apóstol Juan apela cuando les dice que ellos pudieron contemplar a Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo, el que se manifestó, y el cual ellos vieron, lo palparon, lo disfrutaron, y ese disfrute o esa comunión que ahora ya no se tiene en la carne, sino en el Espíritu, es primeramente con el Padre y con el Hijo. Y ellos invitan entonces a los santos para que vengan y disfruten y puedan tener el mismo gozo que ellos. Entonces, esto es el camino de la fe, es el disfrute de Cristo, el cual tenemos cuando creemos, el punto 4 son los portantos, ¿sí? Hay una serie de portantos que son el resultado de lo que se está diciendo. Entonces, el escritor de la epístola habla de un asunto y después dice, bueno, una vez les he hablado de este asunto, vamos a los portantos. Esos portantos son como exhortaciones o mandamientos o impulsos del Espíritu para que caminemos en la fe. Una vez conocemos, entonces debemos avanzar, debemos caminar, que era lo que no estaba ocurriendo con ellos. Entonces, el primer por tanto lo vemos en el capítulo 2:13, que dice, por tanto, atended a lo dicho en cuanto al Hijo, no sea que nos deslicemos. Capítulo 2. Recuerde que en el capítulo 1 se está hablando del Hijo como superior a los ángeles. Entonces, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros
si descuidamos una salvación tan grande? Ese es el primer por tanto. Sí, como consecuencia de lo que se ha dicho acerca del Hijo. El segundo por tanto lo encontramos en el capítulo 3, 1, 6 y 7, 19, que dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, quien como hijo fue fiel sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Recuerde que la esperanza está relacionada con la fe. Entonces, no podemos ser cristianos, discípulos. Puede ser que creyentes sí, pero discípulos no, porque la diferencia entre el que cree y, bueno, hablo del creer como en nuestro lenguaje es: sí, yo creo que Dios existe, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, sí, también creo que Él murió en la cruz. O sea, un creyente que solamente tiene como lo básico, y de acuerdo a eso básico, pues así vive. No considera que deba avanzar un poquito más. Entonces, el que avanza un poquito más es el que se considera discípulo del Señor Jesús. O sea, sigue al Señor Jesús, porque el Señor Jesús sigue avanzando, sigue caminando y nos sigue llevando a distintos territorios, a distintas situaciones, por distintas pruebas, las cuales debemos ir en ese transitar hacia Él, debemos ir pasando, y en ese pasar va aumentando nuestra fe y nuestra confianza en el Hijo de Dios. Sí, por lo cual, aquí ya lo había mencionado atrás, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aquí el escritor hace una comparación con Israel en su paso por el desierto, camino a la tierra prometida, a la cual ellos no entraron por incredulidad. En síntesis, ellos no pudieron entrar en su reposo. Y esa es una advertencia, porque también nosotros podemos, de la misma manera que ellos, quedarnos rezagados y no entrar al disfrute de Cristo. Y en ese disfrute poder crecer, poder madurar y llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. O sea que la palabra nos exhorta, nos llama una y otra vez a la madurez. Porque el Señor nos ama y quiere hijos, pero hijos maduros. Cuando el Señor Jesucristo venga en su trono de gloria y comparezcamos delante de Él, vamos a tener que dar cuenta de lo que hemos hecho. Y si lo que hemos hecho no está relacionado con una obra, la obra que hace un hijo maduro, sino con lo que hace un hijo inmaduro, no nos va a tener en cuenta para reinar juntamente con él. Entonces, es importante que atendamos estas advertencias. La tercera advertencia, ¿sí?, que está en el capítulo 5, del 11 al 14, surge de lo que él viene comentando en los capítulos anteriores, ya que aunque tiene mucho que decir, pero le es difícil de explicar por cuanto ellos, a quienes se les escribe la carta, y que podemos ser nosotros también, nos hemos hecho tardos para oír. Entonces aquí la apelación es: si oyeres hoy su voz, si la oyeres, obedece. Obedece como un hijo obediente y no como un hijo desobediente. De esa forma, entonces, cuando no se obedece, o sea, no se cree, terminamos como niños con la necesidad de leche y no del alimento sólido. Por lo tanto, así luego está escrito: dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo,
vamos adelante a la madurez. Y ahí entonces el capítulo 6 nos muestra cuáles son los rudimentos. Dice que están compuestos, ese fundamento o doctrina de Cristo está compuesto por el arrepentimiento de obras muertas, y ya podemos entender que las obras muertas están relacionadas con las obras de la ley, con aquello que ellos querían hacer en obediencia a Moisés, en obediencia al viejo pacto, cosas que se hacían en el templo y que se vivían en la carne, pero que no se vivían en la iglesia según el Señor les había mostrado en el Espíritu. O sea que la iglesia era diferente. Ahora la iglesia como casa de Dios no era el templo de Jerusalén, sino que era algo que el Señor Jesucristo había hecho en la cruz del Calvario y que estaba edificando y iba a avanzar en la medida en que ellos pudieran creer o conocer, oír y obedecer. Quiero decir que también en esto Jesús dice en Mateo 7 que compara a una casa edificada sobre la roca a aquellos que oyen y hacen. Los que oyen y hacen son comparados como una casa edificada sobre la roca. Pero los que oyen y no hacen son comparados con una casa edificada sobre la arena. O sea que de muchas formas nosotros, bueno, somos exhortados más al hacer que al oír solamente, porque nos podemos quedar como oyentes. Nos gusta oír y oír y oír y oír y oímos y oímos y oímos y oímos y al final tenemos una gran confusión con todo lo que hemos oído. ¿Por qué? Porque Dios quiere que oigamos, pero quiere también que obedezcamos. Entonces, el camino de la fe es un camino como subiendo escalones. Oiga, obedezca. Ya obedeció, ya creció. Ahora, oiga lo nuevo, obedezca. Ya obedeció, bueno, ya creció. Ahora lo nuevo, oiga y obedezca. Así nos va llevando el Señor. Poco a poco. Y en ese poco a poco de lo que nos da y espera nuestra obediencia, se va desarrollando la madurez del cristiano. Bien. Hay una cuarta advertencia, y es que debemos acercarnos al lugar santísimo. Sí, al lugar santísimo sin retroceder al judaísmo. Porque cuando se retrocede al judaísmo, entonces ya no se puede ingresar a aquel lugar al cual se ingresa por medio de la fe en Jesucristo. Esa advertencia es muy importante. Y como quinta advertencia, debemos correr la carrera que tenemos por delante. Esa carrera que tenemos por delante, la corremos como si estuviéramos en un estadio lleno de testigos, y esos testigos son aquellos que vivieron por la fe y nos están observando a ver de qué manera nosotros vamos a correr la carrera. Ahora, ¿cómo debemos correrla? De la misma manera que ellos la corrieron, por medio de la fe. Solo que ahora tenemos unas ventajas que ellos no tuvieron. Ahora vemos lo que ellos no vieron. Ahora podemos contemplar por medio de la fe lo que ellos, por medio de la fe, más o menos alcanzaban a ver a la distancia. Pero nosotros ya, la fe nos muestra que Jesucristo vino, murió, resucitó, estableció la iglesia y ahora en la iglesia debemos correr esta carrera. Es una carrera no solamente individual, sino que es la carrera de la iglesia, es la carrera de un cuerpo. Entendamos que la iglesia es un cuerpo y estamos en ese cuerpo como miembros, somos muchos, pero ¿quién está corriendo? El hombre nuevo. ¿Qué está corriendo? La carrera de la fe. ¿Hasta dónde? Hasta que lleguemos a la meta. Para poder llegar a la meta, debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y allí pues hay bastante que decir, pero por causa del tiempo voy a pasar
un poquito de largo. Para irme a número 5, los mandamientos para la vida plena de la iglesia. Esto pues también la epístola a los hebreos lo tiene muy en cuenta como resultado de aquellos que se alinean, oyen las advertencias y quieren correr la carrera que tenemos por delante. Entonces, Hebreos 13, del 1 al 19, que es el último capítulo, nos muestra los asuntos prácticos que podemos ver desde el verso 1 al 7 y son más o menos así. Permanecer en el amor fraternal. Ser hospitalarios. Pendientes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Acordarse de los presos y de los maltratados. Honrar el matrimonio y el lecho sin mancilla. Apartarse de la fornicación y del adulterio, porque si no, no se puede entrar al reino de Dios. Tener una conducta sin amor al dinero, satisfechos con lo que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que Él es nuestro proveedor. Él es nuestro Padre y Él provee. Y provee según lo que considera que necesitamos. Y también según lo que considera que no nos va a hacer daño. Porque muchas veces tenemos y lo que tenemos nos hace daño. Y también nos hace falta y por tener falta también nos hacemos daño. Pero Dios mide bien y nos da justamente lo que considera que nos va a hacer bien. Acordarse también de los guías que hablan la palabra de Dios y debemos considerar el resultado de la conducta que ellos tienen e imitar la fe de ellos. Como dice Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, aquí estos guías que hablan la palabra que Dios ha establecido en las iglesias como ancianos que dan la palabra y que por medio de la palabra la iglesia como el rebaño del Señor se nutre, es alimentada, ¿a fin de qué? A fin de crecer, a fin de madurar. Entonces, aquí hay una exhortación para que los santos consideren a aquellos que trabajan para el bien de las almas. Y no solamente considerarlos, cuando hablamos de considerarlos, hablamos de considerarlos en todo. O sea, compartir con ellos lo que consideramos que para nosotros es bueno. ¿Me hago entender, hermanos? ¿Sí? No quiero entrar, para no ser malinterpretado, a asuntos de dinero, pero hasta allá el Señor nos manda, ¿verdad? Bien, ¿por qué? Porque el apóstol lo dice. Dice, si yo a ustedes les he dado lo espiritual, les he alimentado con lo espiritual, lo cual les permite crecer en Cristo, sobreabundar en las riquezas que son de Cristo. ¿Por qué no he de participar también de lo material? Recordemos, hermanos, que los obreros, muchos obreros, sí, por el encargo y por consagrarse al Señor, ellos han dejado los asuntos materiales. Y para servir al Señor, pues con plenitud, tienen que hacerlo. Entonces, no seamos en ese sentido, no seamos como aquel que, sí, hermano, voy a orar por usted para que le vaya bien. No, también hay que tener esa consideración con ellos. Esas son las palabras del Espíritu aquí para el escritor. También hay que obedecerlos, dice, obedecer a vuestros guías y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con gozo y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, ¿qué es lo que dice el escritor inspirado? La obediencia y la sujeción es importante. Es importante. ¿Por qué? Pues porque ellos
A ellos Dios los ha puesto para salvar nuestras almas. De modo que el trabajo que ellos hacen está relacionado con la salvación del alma. Muchas veces, entonces, por ese trabajo que viene del Señor y que no es para agradar al hombre, sino para agradar al Señor, son mal interpretados. Y al ser mal interpretados, entonces no se les sujeta, no se les obedece. Y la Escritura dice, eso no es provechoso. Por último, orar por los que sirven en la casa, pues ellos desean conducirlos honorablemente en todo. Bien, asuntos prácticos, acabo de mencionarlos, y como punto B, voy a mencionar el cómo experimentar a Cristo como nuestra vida bajo la gracia del nuevo pacto. Lo podemos ver en los versos 8 y 15, donde se nos dice que Jesucristo es inmutable, no cambia, que no se debe predicar ni otro Jesús ni otro evangelio, como está escrito en 1 de Tito 1:3. Debemos procurar que el corazón sea afirmado por la gracia y no con normas ni leyes judaicas. Todo este asunto del evangelio, de las palabras de Jesús, de la confirmación de los apóstoles, es para purificar el corazón, para purgar nuestras almas y perfeccionarlas y prepararlas para la venida del Señor. Colosenses 2, 16, 23. Debemos salir fuera del campamento de la religión judía, para ellos, para nosotros, todo sistema religioso, ¿sí? A fin de disfrutar a Cristo como nuestra comida. Y por último, el lugar santísimo, con su rico suministro, nos capacita para seguir el angosto y difícil camino de la cruz, el cual nos conduce al reino en su manifestación a fin de obtener el galardón de gloria. Y por último, las conclusiones. Voy a terminar, hermanos, perdónenme que me haya extendido un poquito, pero pues creo que alcanzamos a llegar hasta esta parte. Bien, como conclusiones, o número 5, quisiera decir que en este libro, las ovejas son el rebaño. Así está escrito al final, o sea, la iglesia. La iglesia es el rebaño del Señor. Y lo presentado en este capítulo final, que es el capítulo 13, confirma la experiencia del Cristo inmutable como nuestra ofrenda por el pecado para ser redimidos, constituyéndolo a Él como el gran pastor que ahora nos alimenta por medio de Él mismo, a fin de ser la vida para la iglesia. O sea que Cristo es la vida para la iglesia. Esa experiencia a la cual ingresamos por medio de la fe va a dar o va a generar una vida práctica de la iglesia, fuera de los sistemas religiosos, fuera de la carne, fuera de las estrategias humanas, de las cosas que el hombre ha querido hacer para establecer una iglesia fuera de esos linderos. Entonces, es Cristo el que suministra su vida, y con esa vida es que la iglesia vive. ¿Y vive qué? La vida del cuerpo. ¿De quién? De Cristo. O sea que la iglesia como cuerpo de Cristo es sustentada por Cristo, es dirigida por Cristo, es nutrida por Cristo, empoderada por Cristo. Todo, absolutamente todo lo necesario para la vida de la iglesia lo tenemos o lo recibimos por medio de Él. Entonces, este libro, hermanos, no trata de las cosas temporales tales como las del viejo pacto, sino de cosas eternas, superiores, que están más allá del límite del tiempo y del espacio. O sea que nos remonta allá,
a lo celestial, a lo eterno. Traspasa los límites de lo natural, de lo temporal, y nos proyecta entregándonos en el Espíritu por medio de la fe a aquel que es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Bien, entonces el nuevo pacto no es solo un mejor pacto, sino un pacto eterno. Es eternamente eficaz debido a la eficacia eterna de la sangre de Cristo, con la cual fue puesto en vigencia, tal y como vemos en Mateo 26 y 28 y Lucas 22 y 20, para los que quieran escribir, donde el Señor Jesús menciona que es por su sangre que se hace un nuevo pacto. Eso lo estableció Él. Entonces, hermanos, para terminar, desde el principio hasta el fin de esta epístola, se nos presenta un Cristo celestial que está haciendo una obra en conjunción con Dios Padre, por lo cual se dice ya al final de este libro, versos 20 y 21, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, hasta aquí, pues este compartir breve, resumido, compactado. Espero que ayude a la comprensión de los santos a tener una mejor comunión con aquel que ha sido constituido como el Señor, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Aarón, el que constituyó un nuevo pacto, dejando el antiguo pacto por fuera. Porque con este nuevo pacto tenemos unas mejores promesas, tenemos un mejor acceso, tenemos una comunión garantizada con el Padre y con el Hijo por medio del Espíritu. Hermanos, muchas gracias. Gracias a Juan David. Amén, hermano. Gracias a Julián. Amén, hermano. Presentes de este grupo, instándoles a comer la palabra, a avanzar en ese conocimiento que debe ser puesto, hermanos, con eso quiero terminar, debe ser puesto en el lugar correcto. O sea que todo lo que recibimos, lo recibimos para ser perfeccionados, a fin de edificar el cuerpo de Cristo. Amén. 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 Bueno, Julián, muchas gracias.